Mi nombre es Estefanía Medina Viviana y voy a hablar sobre el análisis del artículo primero constitucional. En el párrafo primero habla que todas las personas vamos a gozar de los derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales. El párrafo segundo habla que todas las autoridades tienen que interpretar conforme la Constitución y los tratados internacionales para darle la protección más amplia al individuo. El párrafo tercero habla que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos y las libertades, y el Estado tiene que prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. El párrafo cuarto dice que está prohibida la esclavitud en los estados mexicanos, y el párrafo quinto es que está prohibida la discriminación tanto jurídica o de facto. Los principios rectores tenemos universalidad, que es para todos, no solamente para unos. Interdependencia es el cumplimiento de uno, promueve también el cumplimiento y facilita el de otros. Indivisibilidad es de que no se puede otorgar solamente unos o negar otros. Y progresividad es que eso es para adelante y es en beneficio de todas las personas. Mi nombre es Ariel Rodrigo Chabela Rojas y tenemos que el principio de persona nos dice en el artículo 1, párrafo 2, que toda autoridad busca la norma más favorable para favorecer al individuo para una protección más amplia. La libertad jurídica es aquella que los individuos manifiestan que toda esclavitud se queda prohibida, dándonos así su libertad misma jurídicamente. El principio de no discriminación, que está estipulado en el mismo artículo 1, párrafo 5, nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, sexual, discapacidades, etc. El derecho instrumental es aquel que forma de una forma el reconocimiento y establece las condiciones y procedimientos para la creación de normas y su aplicación. Medio Cordero, la teoría de los derechos humanos, según Thomas Kuhn, a partir de diseños como principalista socialdemocrático, entre otros, se han dado en la forma del paradigma de los derechos humanos que tuvieron origen en 1948. Antecedentes en México son tres: la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, la posterior resolución del expediente de 912 en 2010 y la promulgación de la ley de amparo en el 2013. En la igualdad, para la Corte deriva directamente de la unidad de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona, y además esto es relevante para su verdadera comprensión. Su importancia resalta al ser la base. Igualdad como principio del derecho humano. Por su parte, la Corte ha definido la igualdad como un principio y como un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo. ¿Cómo se llega a la igualdad? La Corte ha dicho en diversos criterios que el derecho a la igualdad y no discriminación transita por tres avenidas complementarias, que la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal, en adopción de medidas esenciales o afirmativas, y análisis de actos, preceptos normativos que directa o indirectamente por resultado. Mi nombre es Guadalupe Romero Lucero y empezaré hablando sobre el principio de igualdad jurídica. Todas las personas en el territorio nacional gozaremos de derechos humanos y de las garantías para su protección, independientemente de nuestra nacionalidad, origen o condición migratoria. El principio de dignidad humana. El orden jurídico mexicano reconoce la dignidad humana como la condición y base de los demás derechos fundamentales. El artículo primero constitucional establece que todas las personas somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, religión o cualquier otra condición o circunstancia que atente contra la dignidad humana. Dignidad humana, cambios en el concepto de persona jurídica. Con la reforma de junio de 2011 se crearon principios como el de bloque de constitucionalidad, donde todos los tratados y convenios del que México forma parte deben de ser respetados al nivel de la Constitución. Y por último, el control de contenido normativo. Las reglas deben de legitimar en su redacción los mandatos que se contienen en los principios constitucionales o convencionales, lo que en nuestra Constitución mexicana se encuentran en un mismo rango. Es decir, bajo la luz de la interpretación judicial, las reglas son prescindibles y los principios constitucionales son imprescindibles, por lo que aquellas pueden ser implicadas y sustituidas por otras que sí legitimen el contenido del parámetro de regularidad constitucional. Principio de interpretación conforme. La interpretación conforme es una figura jurídica que permite la materialización efectiva y expansiva de los derechos fundamentales, además de la armonización entre las normas de derechos humanos con el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, atendiendo siempre al principio pro persona. Nuevo sistema jurídico. Se evidencia la incorporación del nuevo sistema jurídico de las figuras que hoy se consideran fundamentales en materia de derechos humanos y que tuvieron origen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
tales como el principio por persona, principio de interpretación conforme, control difuso y concentrado en la convencionalidad, obligaciones a cargo del Estado, prohibición expresa de la no discriminación. Discriminación normativa directa. La discriminación directa se presenta cuando la norma realiza una distinción injustificada en el tratamiento a grupos o personas en condiciones de hecho y de derecho similar o cuando de un trato igual a personas o grupo en circunstancias de síngulas. La discriminación directa existe cuando la legislación, la reglamentación o la práctica cita explícitamente un motivo especificado como el sexo, la raza, etc. para negar la igualdad a oportunidades. Discriminación indirecta o por resultado. ¿Qué es la discriminación por resultado? La determinación de la discriminación por resultado requiere de un estudio sobre la existencia de la discriminación estructural y de cómo ésta sustenta la producción e interpretación normativa. ¿Qué es la discriminación indirecta? La discriminación indirecta ocurre si una norma o práctica aparentemente neutras acaban citando a una persona en una posición de desventaja por origen racial o étnico. La tesis 2015-678, que es sobre el derecho humano a la igualdad jurídica, habla que la igualdad formal o de derecho es la protección contra distinciones o tratos arbitrarios de una ley para que sea igual. En la igualdad sustantiva o de hecho radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real de una ley. Entonces vemos que cuando se viola esto, surge la discriminación directa o indirecta. La indirecta es cuando se obedece algo inconstitucional y la indirecta es que si la norma inicio parece neutra, al momento de aplicarla no lo es. La tesis 2015-680, que habla sobre la igualdad jurídica, pero ahora en la reforma del 10 de junio de 2011, habla que el artículo primero establece que todos vamos a gozar sobre la Constitución y los tratados internacionales y que si la igualdad anteriormente ya está establecida, se ha ido reformando con el tiempo y lo vemos en que hay tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas formas de la discriminación contra la mujer, que si bien antes pues no habían los mismos derechos para las mujeres, conforme el tiempo y el cambio de la sociedad se ha ido cambiando todo esto. En la tesis 247-48 nos habla sobre el principio pro persona, que es aquel que las autoridades buscan la norma más favorable para la protección más amplia de los derechos humanos y las garantías. También tenemos la tesis 160073, que habla sobre las obligaciones constitucionales de las autoridades en la materia, que se hacen modificaciones en el artículo 1, presentándonos que ahora las autoridades deben de tratar, introducir los tratados internacionales e internos para el favorecimiento del mismo individuo, dando así una optimización al goce y al ejercicio de los derechos humanos. Asimismo, en el párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Tesis 2005056 es el control de convencionalidad, que es una obligación ineludible de la autoridad jurisdiccional en ejercerlo. Un oficio cuyo incumplimiento vulnera el mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del Estado mexicano en conjunto. Eso se basa en el artículo primero y 193 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estos establecen que toda autoridad debe proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la norma suprema y en los tratados internacionales de los que pues, el país forma parte. En la tesis 2003-974 habla sobre los derechos humanos, interpretación conforme y previsto en los artículos primeros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos están publicados en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011 y establecen que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, que esto influye con el principio por persona. Les hablaré sobre la tesis 2014-098 que trata sobre el derecho fundamental a una reparación integral o justa indemnización, su concepto y su alcance. El derecho a la reparación integral permite, en la medida de lo posible, anular todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber existido con toda probabilidad. Si el acto no se hubiera cometido y de no ser esta posible, procede el pago de una indemnización justa como medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual no debe de generar una ganancia a la víctima.
sino que se le otorgue un resarcimiento adecuado. En la tesis 20.08643, que habla sobre la libertad personal, estatus constitucional de su restricción provisional, nos habla sobre que la libertad es un derecho humano de protección evolutiva que se reconoce formalmente tanto a nivel interno como internacional y que admite diferentes manifestaciones como la libertad personal, que en su ámbito más básico es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. Tesis 201-2594. Rubro: Principio de igualdad y no discriminación. Algunos elementos que integran el parámetro general. Esta tesis, en general, nos habla sobre el derecho de todos los seres humanos a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil. Tesis 273-38. Rubro: Igualdad y no discriminación por cuestiones de género. Para analizar si una ley cumple con este derecho fundamental, debe tenerse en cuenta que la discriminación puede ser directa e indirecta. En conclusión, esta tesis nos habla sobre el logro de la igualdad de género. Exige medidas concretas destinadas a eliminar las inequidades por razón de género. La equidad de género significa la distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre las mujeres y los hombres.